espero que hayan tenido oportunidad de revisar el programa del curso. Ya estamos en las dos plataformas, ¿vieron? Ya estamos conectados en ambas plataformas, ya estamos así que para entrar en materia. Les reitero, también este tema no es de nosotros como docentes, ni de la facultad tampoco, es un tema netamente de la universidad. A la universidad se les solicitaron las licencias hace bastante tiempo y lamentablemente pues, no han querido o no han podido eh, todavía habilitárnoslas, que sería lo ideal, que las tuviéramos ya todos habilitadas, pero pues desafortunadamente no ha sucedido, cosa que sí me preocupa bastante porque a mí no me gusta perder tiempo efectivo de clase, mucho menos estar en estas situaciones tan penosas, que obviamente pues estando en una universidad no debería ser así. Es que disculpen, les reitero una disculpa, no depende ni siquiera de la facultad, por si quisieran hacer el comentario, tampoco es de la facultad, quien tiene pues decir, quien tiene la culpa, si lo queremos ver así en modo de que haya culpa de alguien, no es así. Esto, pues desafortunadamente, como alguien lo colocaba por ahí, son temas a veces de procesos de compra y que son a veces complicados de poder resolver o manejar. Entonces, vamos a arrancar ya en materia el día de hoy. Solo termino de admitir a algunos de sus compañeros y damos arranque. ¿Vieron? Bueno, miren, la teoría del Estado como tal, que es lo que nos interesa el día de, ya empezar a ver empezar a ver ya el tema como tal. Fíjense que cuando uno habla de la teoría del Estado, lo, lo primero que tiene que ver es surgimiento de algunas situaciones, o por ejemplo, le comentan ahí si ya pueden tener en pantalla los que están en el link, el segundo link que mandé, por favor, si ya tienen ahí la visualización. El problema es que vamos a tener que estar dando acceso a cada rato aquí porque hay bastante gente todavía queriendo ingresar. Todavía vamos, allá vamos, no sé si alguien lo ahí, se lo escucha entre los dos, pero imagino que ya pueden ver en este momento en su pantalla, me dicen que lo pueden ver bien. Los compañeros del otro link, no del primero, del segundo. Ahorita les voy a compartir al demás. Sí se mira, Ok, perfecto, ahí vamos con eso. Bueno, miren, cuando uno habla del tema del Estado como tal, tiene que fundamental, tiene que encontrar cuál fue la razón, cuál fue esa situación motiva de existencia que haya en el Estado. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de lo que es la teoría del Estado, tenemos que definirla o estructurarla de alguna manera esa definición. Primero que nada, tenemos que decir que es una disciplina del derecho público. Y esta se dice que es de derecho público porque al momento nosotros de tener que identificar las características de la misma, nos topamos en que va a establecer derechos que son de tipo irrenunciable. Esto ya lo vamos a ver cuando vayamos separando o vayamos encontrando un poquito el sentido de esta definición que tienen en pantalla. Pues partimos diciendo que es una disciplina de derecho. Lo segundo es que tiene que tener un objeto. Y por excelencia es el estudio del Estado. Cuando nosotros decimos el estudio del Estado, lo tenemos que hacer desde 4 aristas o desde 4 aspectos. El primero es cómo surgió, luego la estructura que tiene el Estado, tercero la evolución que ha tenido el mismo y por último las funciones. Cuando nosotros logramos ver esta definición y tenemos que dar una explicación, resulta ser bien sencilla porque fíjense que prácticamente estamos diciendo, partiendo que sí, la teoría del Estado es una disciplina del derecho público que tiene por objeto el estudio del Estado. Pero, ¿cómo surgió? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y cuáles son sus funciones? Cuando nosotros hablamos del origen de la teoría del Estado, ustedes de que no todo el origen
de las cosas es el mismo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos que decir que esta como tal, esta disciplina, surgió a mediados del siglo XIX. Y en ese surgimiento, a mediados del siglo XIX, se le dio una denominación como teoría general del Estado. De hecho, fíjense que nosotros, al que le debemos la denominación actual, y aquí quiero que hagamos una separación. Inicialmente a la teoría del Estado se le conoció como teoría general del Estado, pero obviamente esto acarreaba o provocaba ciertos problemas, evidentemente porque no podíamos decir que solamente hay un Estado, ya lo vamos a ver más adelante, pero es Hermann Heller quien viene y dice no puede existir algo que se denomine teoría general del Estado, porque entonces vamos a decir que todos son iguales. O vamos a decir nosotros que prácticamente están todos encuadrados dentro de lo mismo. Cuando surgió la teoría del Estado, lo primero que hizo fue apoyarse de lo que es el derecho político. Lo primero que hizo fue tomar algunos conceptos, algunas instituciones propias del derecho político. Y es por ello que algunos tratadistas, aún al día de hoy, es un tema ya muy discutido para ellos, ya queda con muy poca aplicabilidad, digamos, al día de hoy, lo es que todavía lo consideran como parte de la ciencia política. O sea, todavía dicen que la teoría general del Estado es parte de la ciencia política. Realmente la teoría del Estado no es parte de la ciencia política. Sí tenemos que ser muy claros que en sus orígenes tenemos que tomar en cuenta estos aspectos que surgió en Alemania a mediados del siglo XIX. Estamos dándonos cuenta que ni siquiera tiene 2 siglos esta disciplina, que inicialmente se denominó como teoría general del Estado, que Hermann Heller es el que le quita el término general y la deja como teoría del Estado, porque cuando se empezó él a dar cuenta de cuál era la verdadera situación de los estados, no podía existir una teoría general para todos. ¿Sí? Ahora, fíjense que este objeto de estudio que tiene la teoría del Estado, los tenemos que dividir o seccionar de alguna manera. ¿Cuáles aspectos van a ser objeto de estudio de la teoría del Estado? Fíjense que lo va a hacer desde los aspectos político, histórico, sociológico, jurídico y filosófico. Esos son los aspectos que le interesan a la teoría del Estado como objeto de estudio. O sea, en ese objeto de estudio que tiene la teoría del Estado, lo que verdaderamente le interesa es poder tener acceso a esto. Pero lo tiene que hacer desde estos ángulos. Y cuando decimos lo tiene que hacer desde estos ángulos, fíjense que lo primero es que debe determinar la naturaleza propia del Estado. Segundo, va a tener que estudiar la organización y funcionamiento del Estado, los fines, la función social y por último, la justificación de que nosotros tengamos a un Estado. Eso debe siendo, de alguna manera, lo que como objeto de estudio, que vimos en la diapositiva anterior, de esos aspectos que él va a analizar, sociológicos, políticos, históricos, jurídicos, filosóficos, va a tener que determinar la naturaleza del Estado. Eso es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es estudiar la organización y funcionamiento del mismo, los fines, la función social y la justificación del Estado. Ahora, fíjense que la teoría del Estado, si ustedes pudieron analizar o revisar en el programa del curso, si ustedes lo pudieron ver, ahí les establece la teoría del Estado como ciencia. Cuando vemos nosotros, yo creo que alguien todavía está queriendo ingresar acá y si ustedes ven ahí, no sé si ustedes pueden ver así rapidito, aquí me parece que hay 101 conectados ahorita, entonces ahí es donde me genera la duda de cuánto realmente tenemos acceso. Y disculpen que haya hecho esa pequeña interrupción. Pero fíjense que la teoría del Estado como ciencia, así tal cual se le ha podido establecer,
Fíjense que la teoría del Estado como ciencia se le tiene que ver por su misión, que sería la primera. Y cuando hablamos nosotros de su misión o la misión que tiene la teoría del Estado como ciencia, es es la didáctica. Y en esta didáctica nos está estableciendo de que va a otorgar o otorga un conocimiento real de la organización y funcionamiento del Estado. Por su misión ideológica, consiste en demostrar las bondades o insuficiencias que pueda llegar a tener un Estado, y la teoría del Estado como ciencia, por su misión ética, va a contribuir al desarrollo del individuo en sociedad, y esto lo vamos a conseguir o va a provocarse a raíz de que se va a llevar a cabo el análisis, y de ese análisis vamos a nosotros poder comprender y explicar esta disciplina. Entonces, vamos llevando la secuencia, ¿sí?, de la teoría del Estado, la estamos viendo como ciencia por su misión. Ahora, si nosotros tenemos que ubicarla entre las ciencias, fíjense que este es un tema bastante complejo. Es un tema puramente, netamente de filosofía, pero dentro de lo que es la filosofía aplicada al Estado, a la teoría del Estado. Fíjense que lo primero es decir, ¿será que la teoría del Estado, si la vamos a ubicar como ciencia, porque estamos analizando como ciencia, si la vamos a ver como una ciencia cultural, esta lo que establece es que la existencia del Estado es la naturaleza humana? O sea, tiene que ser una ciencia cultural porque dice, vamos a fundamentar la existencia del Estado como tal, pero en la naturaleza humana. Eso significa que si no hubiéramos individuos como nosotros, los humanos, no existiría el Estado. Entonces, por eso es que la teoría del Estado, si la tenemos que ubicar dentro de las ciencias de tipo culturales, estas dicen sí, puede ser una ciencia de tipo cultural, pero específicamente porque se va a fundamentar que el Estado existe como tal por la propia naturaleza humana. Ahora, fíjense que también si lo queremos ubicar como una ciencia sociológica, esta es un poco más radical, podríamos decir, en sus planteamientos, porque con el Estado, la teoría del Estado, perdón, si la queremos ubicar como una ciencia de tipo sociológica, lo primero que establece es que va a rechazar a ciencias culturales, a la propia naturaleza humana. Y este nos va a decir que es una ciencia sociológica porque se va a fundamentar en la realidad. ¿Y por qué? Porque viene a proponernos que vamos a poder explicar y poder comprender al Estado como una relación de tipo histórico-social. Cuando decimos nosotros esa relación histórico-social, significa que la historia ha provocado, que la historia como tal, en ese desarrollo que ha tenido el individuo, ha provocado que haya surgido el Estado. Pero no está diciendo que por la propia naturaleza humana. Dice, no, esto es por la realidad, es por la convivencia que tuvo el individuo, más allá de que la naturaleza provocara que existiera el mismo. Ahora, como una ciencia de estructuras, dice que esta viene a concebir única y exclusivamente la existencia del Estado. Primero, que tiene que haber voluntad de los individuos, que tiene que haber un ánimo de permanencia y que existe una evolución del mismo. Cuando decimos una evolución del mismo, nos estamos refiriendo al Estado como tal. Y estas, fíjense que las definimos o las encontramos como las llamadas estructuras del Estado, desde el punto de vista en el cual nosotros vamos a ubicar la teoría del Estado como una ciencia de tipo de estructura. ¿Sí? Prácticamente va a decir, es que si lo es cierto, puede ser que la propia naturaleza humana, como lo dicen las ciencias culturales, puede ser que exista el Estado como tal. Pero más allá de eso, también tenemos que entender que no necesariamente va a ser así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos en esta misma comprensión que estamos haciendo, en esta explicación que les estoy dando yo el día de hoy, nos topamos
con que no solamente es la realidad la que nos da la creación o que provoca la existencia del Estado, ¿sí? Sino que la teoría del Estado lo que viene a hacer es buscar, escudriñar, me voy a permitir regresar un poquito más atrás, en estos factores y en estos aspectos. Aquí únicamente, como les digo, lástima que a veces es un poquito más práctico tener el pizarrón, ¿verdad? Estar en clase. De estos aspectos, ¿sí?, que son objeto de estudio de la teoría del Estado. ¿Desde qué aspectos vamos a ver nosotros esa voluntad del individuo? Sociológica, política, histórica, jurídica y filosóficamente. Desde estos aspectos que estamos viendo nosotros, que se va a analizar la teoría del Estado, vamos a ver por qué existe un ánimo de permanencia. Vamos a ver cuál es la explicación de por qué, por ejemplo, tomamos uno al azar, por qué jurídicamente existe un ánimo de permanencia en la organización que nosotros conocemos como Estado. ¿Por qué es que existe un ánimo de permanencia desde un punto de vista sociológico? Y por último, en esa evolución que lleva a cabo, en esa transformación que llevan a cabo los estados, también lo vamos a hacer. ¿Por qué es que sociológicamente un estado se transformó? ¿Por qué es que históricamente un estado ha evolucionado? ¿Por qué es que filosóficamente el estado ha desarrollado? Yo sé que es bastante probablemente contenido para una primera clase, muchas veces lo vemos así, pero fíjense que es la forma en la cual se va entendiendo este curso. Y al final de cuentas, como les digo, este es un curso netamente doctrinal. Es un curso puramente de doctrina. Ya se dieron cuenta ustedes ahí lo que vimos el día de hoy, o lo que vamos viendo el día de hoy. Voy tratando de hacerlo lo más concreto posible. Y ahora vamos a ver, ya para finalizar la clase del día de hoy, que lo vamos a dejar hasta acá por temas de contenido que después discutimos con lo que vimos el día de hoy. Fíjense que los métodos de estudio de la teoría del Estado, cuando ustedes dicen cuál método de estudio es el que se va a utilizar, fíjense que el método científico dentro de la teoría del Estado nos permite a nosotros conocer, o nos va a permitir conocer, la realidad inmediata. Y cuando decimos nosotros la realidad inmediata, nos estamos refiriendo al territorio, a la población, a la sociedad, a la nación y al poder. Eso nos va a permitir a nosotros el método científico. Ahora, el método filosófico, dentro de la teoría del Estado, en el método de estudio que vamos a utilizar, este nos va a permitir conocer la esencia, la finalidad del propio Estado. El método histórico, este lo que nos va a permitir, o lo que nos va a ayudar, es conocer esa existencia que ha tenido el Estado y cuál ha sido en ese transcurso del tiempo su origen y evolución. Y por último, en el método jurídico. Fíjense que este método jurídico muchas veces a los que son politólogos, a los que son sociólogos, economistas podríamos decir también, muchas veces chocan con el método jurídico. Pero fíjense que sin el método jurídico nosotros no podríamos poder establecer cuáles son las normas que rigen al Estado. ¿Cuál es la creación del Estado? Tienen que haber normas. No puede existir un Estado sin que exista una norma jurídica que le dé esa fundamentación. Cuando hablamos nosotros, ¿por qué es que un Estado ha cambiado? Tienen que haber normas que establezcan cómo puede modificarse o cuál es la derogación que pueden llevarse a cabo de normas que les sean aplicables al Estado. Fíjense que para hacer la primera clase a mí me gusta hacerla así bastante cortita, pero pareciera que es bastante información. Y aquí prácticamente les he resumido todo lo que un autor probablemente propone en varios temas, o varios autores proponen en varios temas acerca de lo que es esta parte apenas introductoria de lo que es la teoría del Estado. Pero aquí prácticamente, como les digo, estamos en un aspecto inicial, en un aspecto, así que apenas el arranque de lo que es el curso, el contenido del curso, es solo para que ustedes vayan de alguna manera empapándose y les vaya gustando el tema, que le vayan agarrando sabor a lo que es este tema como tal, pero que también lo que a mí más me interesa no solamente es hablar yo, sino que también me interesa es conocer si tienen alguna pregunta o si tienen algunas dudas. Este es el espacio que yo siempre les voy a
les voy a aperturar para que ustedes puedan hacer consultas o preguntas. Esta presentación yo se las estoy compartiendo en, al finalizar la clase, conforme pues a lo acordado, yo se lo voy a estar compartiendo como siempre cuando finalicemos la clase. Si es que si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues este será su momento para poder hacerlas. Ya saben que seguimos usando el mismo método. Quienes levanten la mano y quienes deseen, pues lo hacen a través de preguntas que pueden hacer en el chat. Sí, vamos con Carlos Alfredo, que es el primero que levantó la mano. Lick, buenas noches, socialistas, compañeros. Hola. Solo es un comentario, Lick. Cuando vimos la teoría del Estado desde el punto de vista de ciencia y el punto de vista de la ética, y me pareciera que ahí podemos ver que se acopla un poco a lo que es el artículo 1 de la Constitución, donde dice que el fin supremo del Estado es la realización del bien común. Pero solo es un comentario, ¿no es lo correcto o no, Lick? Gracias. Ok, bueno, mire, sí tiene razón usted en lo que está diciendo, pero fíjense que hay tantas cosas que nosotros podemos abstraer apenas de la clase de hoy, que yo les digo, miren, esto es apenas el inicio, es la primera clase que tenemos apenas. Pero, como yo siempre he dicho, cuando nosotros empezamos este tipo de, este diálogo, o arrancamos con entramos nosotros siempre con ese tema, fíjense que nos empezamos a topar con cosas que a veces hemos escuchado. Y cuando digo a veces hemos escuchado es porque, por ejemplo, ustedes pues traen fresco ahorita, profesor del derecho 1, 2, ahorita ustedes traen fresco también todo lo relacionado a ciencia política, por ejemplo, sociología, cositas como esas que a ustedes les ayudan para este curso, que de alguna manera vienen siendo fundamentales para ustedes en este curso. Y que fíjense que también hay dos aspectos que a mí me importan mucho, por ejemplo, como les decía apenas en la clase de hoy, que lo que se trata nada más es de darles una breve introducción, un pequeño arranque nada más de lo que es el curso, pero ya se dieron cuenta ustedes, por ejemplo, eh, fundamentalmente que el Estado como tal no solamente lo tenemos que concebir, así como usted lo decía desde el punto de vista constitucional, por ejemplo, sino que también lo tenemos que ver desde un punto de vista integral. O sea, ¿qué es lo que a nosotros como individuos nos, nos toma por decidir estar sometidos a un estado en específico? O sea, si yo les preguntara a ustedes en qué estado del mundo les gustaría vivir, hay una explicación. Y la explicación puede ser política, puede ser económica, puede ser sociológica, ¿sí? Puede ser jurídica. ¿En qué estado ustedes, por ejemplo, alguien que tiene mucha plata, por ejemplo, en qué estado a usted le gustaría hacer su inversión? Usted quiere invertir 100 millones de dólares en un negocio, usted quiere, no sé, irse a vivir, a vacacionar, etcétera. Quiere ir a poner, hay un estado que tiene unas playas hermosas en África y usted quiere ir a poner allá, pero ¿será que las condiciones jurídicas, será que las condiciones económicas son buenas? Eso es lo que hace la teoría del Estado. O sea, si bien es cierto, no hay ningún Estado que sea organizado para que los individuos vivan mal, porque eso sería absurdo, no tendría razón de ser. No se puede concebir esa forma de organización en la cual exista un Estado para que los individuos no se desarrollen. También lo es, o lo más propio, lo más claro que podemos decir hoy, es que efectivamente ustedes como individuos alguna razón tienen para estar sometidos a un ordenamiento jurídico, que es lo que hacemos nosotros acá. ¿Alguna razón tienen ustedes, por ejemplo, para haber decidido estudiar derecho, como comúnmente se dice, querer ser abogados o notarios? Alguna razón tiene que haber. O sea, una explicación tiene que haber desde el punto de vista sociológico, económico, político. Y esas mismas razones que a nosotros como individuos nos han llevado a someternos a estos ordenamientos jurídicos o a un territorio determinado, es lo que llevó mucho tiempo atrás al individuo, al ser humano, a decidir organizarse. O sea, si el ser humano no hubiera decidido de esa forma organizarse de alguna manera,
en qué forma o en qué estilo social estamos nosotros. Fíjense que hay personas, yo no sé qué se recuerdan, yo no me dice política, cuando hablan, por ejemplo, de la Iglesia muchas veces, o hablan de la República muchas veces, pues es su origen en Roma, la antigua República, la República moderna lo tuvo en Francia. No sé si, alguien más dice que se le corta, no sé si será solo el compañero o a alguien más se le corta el audio por ahí. Que alguien colocando, que está cortando el audio. Ustedes me dirán si esto es. Pero la plataforma creo que está, ¿verdad? Creo que solo yo creo que es en esta plataforma no, es la plataforma de la universidad, la que están. Vamos a ver, no, es el 2. Bueno, puede ser algún problema de baja internet. Vamos a ver, un segundito, ¿sí? Un segundito, vamos a ver qué problema puede ser. Déjenme ver si encuentro una forma de mejorar. Es un bajón de internet. Estoy en un lugar donde necesariamente mío en internet. Así que me van a disculpar un poquito. Durante toda la clase, por todos lados me estaban diciendo, ¿no? Pero no me confirma si fue durante toda la clase o hasta ahorita que tuvieron ese problema. Acaba de empezarle. Sí, Lick, Durante hasta toda la clase, o sea, fue durante toda la clase, no me escuché, porque alguien que puse ahí, porque puedo ver y Torres durante toda la clase, porque no está fácil entender lo que dice. Entonces, nosotros les pregunto en toda la clase, pues, ahora los demás pienso que se proyecto, entonces, me imagino que se llama puramente de acción. Nos quedó, perdimos la atención de la otra, creo que tengo mejor atención yo de teléfono que vamos a ver si lo mejora. Permítanme un segundo. Tiene apagado el micrófono, Lick, disculpe. Solo espérenme un segundito, es que estoy conectándome a mi teléfono por la red de internet, que aquí está muy mala. Así que les pido una disculpa también. Solo estoy compartiendo ahorita mi internet desde el teléfono a los dos. A ambos aparatos. ¿Ya se escucha mejor, Lick? Sí, es que me cambié mi teléfono, o sea, es la red de internet mala aquí. Entonces. Normalmente aquí donde estoy yo no doy clases, pero bueno, me tocó que. Entonces ahí estamos ya de vuelta.
Bueno, ya estamos de vuelta ahí también con ustedes. Disculpen, pero me tuve que cambiar desde mi teléfono. Mejor tengo internet en mi teléfono que el que hay acá. Entonces, disculpen, ¿oyeron? Estábamos en esa parte. Lamento mucho que se les haya cortado un poquito. Lo que les estaba diciendo era más que todo que nosotros, a la hora que nos organizamos o decidimos vivir en un lugar o buscamos tener algún tipo de mejor, no sé, tipo de vida, inversión, etcétera, tenemos que buscar cuál es la razón que a nosotros nos ha llevado, nos ha empujado. Es que nosotros ahí, si quiere ahorita, ok, perfecto, vamos a esa parte de las preguntas, en ese apartado estábamos exactamente, y ahí me pregunta Lenosh, la pregunta que, ¿por qué rechaza a la naturaleza humana? Bueno, mire, la sociológica lo que está diciendo, o lo que le está diciendo, o lo que le está poniendo en contexto es que dice la naturaleza humana como tal no puede ser nada más esa la razón. O sea, no concibe que esa sea la única razón por la cual existe el Estado. ¿Sí? O sea, no concibe la idea de que la propia naturaleza humana provocó la existencia del Estado, sino que tiene que haber otra razón. O sea, las razones no son necesariamente o única y exclusivamente porque una persona como tal haya decidido, o sea, tiene que ser así, o que los individuos en esa forma de organización decidieron que fuera a ser así, sino que lo que nos está diciendo es que se va a comprender y va a buscar explicar al Estado específicamente desde la realidad. Lo que va a decir es que tiene que haber una relación histórico-social. No es que la propia naturaleza humana como tal provocó lo que nosotros conocemos hoy como Estado, ¿sí? Sino que lo que nos está diciendo es, vamos a nosotros que buscar, o vamos a nosotros tener que buscar identificar, ¿sí? Dentro de la realidad, o en esa misma realidad que nosotros vemos, el por qué en la historia las sociedades decidieron que existiera el Estado. O sea, no es que solamente porque nos organizamos. Aquí vamos a ver algunos temas bien particulares de las primeras formas de organización que existieron. Algunas cosas bien peculiares que se ven y que ahora se busca de alguna manera evitar o quitar o suprimir. Pero fíjense que también hay circunstancias que no permitirían creer que únicamente la propia naturaleza del ser humano fue la que desencadenó en la existencia del Estado. Porque la propia naturaleza del ser humano es la de conquista. O sea, el individuo como tal busca conquistar. Y cuando hablamos de conquistar, no lo estamos haciendo nada más desde el punto de vista de someter a otro a través de las armas, etcétera, que pareciera que esa sería una de las formas de conquista. Pero cuando hablamos nosotros del Estado como tal, fíjense que la conquista puede ser hasta por medios económicos. El propio medio económico que usted haya alcanzado le permite tener un nivel de apoderamiento o un nivel de sometimiento de otro, no necesariamente utilizando la fuerza, por ejemplo. Entonces, por eso es de que se dice, no podría ser solo la misma naturaleza del individuo, porque si fuera la naturaleza del individuo, viviríamos en un estado a nivel mundial. Solo existiría un estado, ¿sí? Solo existiría una organización única. No tendríamos varios estados por ahí distribuidos en ciertas regiones. Solo existiría una, porque como es la naturaleza del individuo, eso es para que más o menos lo vayan entendiendo. Porque como dice, no puede ser la propia naturaleza del individuo, porque si solo fuera eso, estaríamos organizados en una sola forma de organización, en una única forma de organización, y más allá de eso, de esa única forma de organización, no existiría un par, no existiría otro similar. ¿Sí? No sé si con eso le dejo claro ahí a la compañera su pregunta. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda. Sí, qué bueno que ahora sí se escuche bien, man. Miren, qué pena con ustedes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda, si no, pues lo dejamos. Ok, sí, Emerson. Licenciado, digamos el método, ¿cuál era? El método jurídico, que es el que es rechazado. ¿Cuáles son las razones por las que es rechazado por los politólogos o economistas? Lo que pasa es que, mire, no es que sea rechazado como tal desde el punto de vista que no exista, sino que dice
Aquí tenemos que irnos un poquito más atrás, sino que ese choque que hay, por ejemplo, yo les voy a hacer una reflexión, los que no le vayan a responder, pero es interesante. Y es prácticamente la premisa mayor. ¿Qué fue primero, el Estado o el derecho? Es una pregunta que le voy a hacer. El derecho. Y si yo le dijera que fue primero el Estado. Entonces, esa es la razón por la cual vienen otros expertos, otras personas que tienen especializaciones diferentes y dicen, no puede ser que desde un punto de vista jurídico se pretenda explicar la existencia del Estado cuando este fue resultado del otro. ¿Sí? Por supuesto, un tema muy discutible. Un tema muy discutible, es un tema bien particular. En el transcurso de este semestre ustedes lo van a poder ver y de esa forma ustedes lo van a poder analizar, lo van a poder explicar. No me quiero adelantar mucho, pero por lo menos era solo para que más o menos usted tuviera una pequeña idea. Y esta pregunta que usted me está haciendo hoy, con propiedad la va a poder resolver de aquí a un par de meses. Dice Fernando Grajeda, dice, el ser humano tiene conflictos naturales, que hay inconformidad, entonces el Estado no puede ser parcializado. Bueno, fíjense que conflictos van a haber en todos los estados, indistintamente de la naturaleza o de la forma que están organizados. Ustedes el día de hoy, eh, aquí vamos a ver formas de organización de los estados, definitivamente, aquí lo vamos a ver, y también vamos a poder analizar a cada uno de ellos. Pero también lo es que, por ejemplo, yo les digo, no es lo mismo la organización política, ¿sí?, que una organización jurídica. O sea, ahí viene otro punto. Y fíjense que hay un tema ahí también, si ustedes cuando leen nuestra Constitución, fíjense que ese es un tema interesante que hemos platicado con varios amigos. La Constitución, nuestra Constitución se denomina Constitución Política de la República, ¿verdad? No tenemos Constitución jurídica, ¿verdad? Aunque tiene una fuerza normativa, no es una constitución jurídica, es política, porque resulta siendo, o es el resultado, de acuerdos políticos. O sea, si no tuviéramos nosotros acuerdos políticos, no tendríamos una constitución. Y hay unos que dicen más aún, no tendríamos un Estado. Ahí es como que discutible. ¿Sí? Es discutible. Aquí ustedes conmigo van a ver, por ejemplo, Estado de Derecho, Estado Constitucional de Derecho, que son dos cosas diferentes. Pero son temas que, por supuesto, vamos a ir viendo poco a poco, tema por tema, lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Dice, el sentido de que ha habido en la ciencia cultural, suerco derecho. Sí, es que miren, no es que se discuta que estén equivocados, lo que sí es que, por ejemplo, desde un punto de vista sociológico, se rechaza que sea cultural. No puede ser cultural, ¿verdad? Dice, no puede ser que la cultura haya provocado, porque si fuera por la cultura, tenemos que tener en cuenta que no es la misma cultura para todos los estados, ¿verdad? Ni siquiera en un mismo estado a veces tenemos la misma cultura. O las mismas cuestiones culturales no son las mismas, probablemente muchas veces en un mismo estado, ¿verdad? Ni siquiera en uno mismo. Y en ese punto yo les digo, aquí tenemos bien marcado Oriente y Occidente, ¿verdad? Es una marca total, en costumbres totalmente diferentes. Por eso es que decía culturalmente no podría ser, ¿verdad? No podría. Ahí lo que pone su compañera, para los que no lo están leyendo, fíjense que ella pone que nosotros mismos tenemos la misma cultura que en Guatemala, y eso es muy cierto, miren. Yo ni siquiera hablaría solo de cultura, ni siquiera de idioma. O sea, tenemos 23 idiomas en Guatemala, entonces no puede ser. No puede ser cultura. Eso descartémoslo, ¿verdad? Pero, como les digo, no es que podemos decir que están equivocados, sino que pues claramente podemos llegar a concluir, o podemos empezar a concluir, o encontrar algún tipo de respuesta, indicando, pues, efectivamente, que es más factible de hacerlo sociológicamente que culturalmente, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Si no tienen ninguna otra pregunta o duda, en un momentito les estoy colgando en el grupo de WhatsApp y también en el tablón de Classroom. Les estoy copiando la clase de hoy, así es que les reitero las disculpas
También el día lunes no tenemos clase, ¿oyeron? No tenemos clase. Me imagino que ya saben por qué no tenemos clase los 31 de enero. Así es que ni siquiera tendría que darles la explicación de por qué no tenemos clases el día lunes. Autonomía universitaria. Bueno, no necesariamente autonomía universitaria. Pero bueno, ahí está bueno para que lo investiguen. Miren qué importante, estar en la Sancarta. Exacto, Kimberly, es el aniversario de la Universidad, la autonomía es en diciembre. El otorgamiento de la autonomía como tal. Este es el aniversario de nuestra universidad, eso no, así que 31 de enero es una fecha súper importante. Así es que lo dejamos hasta acá y nos vemos el día miércoles. ¿Oyeron? Así es que un gusto de saludarles y espero yo que ya para el día miércoles, que vamos a estar en febrero, ya tengamos licencia y no tengamos que estar en esto, sino lo contrario, yo voy a hacer la prueba mejor antes y ya nos conectamos más temprano y hacemos la prueba. Si no se puede, pues una vez les digo, miren, el otro link ya está y seguimos en el mismo link. Bueno, quedaron de que me iban a mandar un Zoom, pero no me lo mandaron. Pues, si me hubieran mandado, pues yo me paso Zoom. Bueno, quedamos hasta ahí. Les deseo una feliz noche a todos, ¿verdad? Un gusto. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Noche, Ignacio.